Seguimos con pregunta número 3. ¿Qué es la primera resurrección? Entonces notamos que en el amilenialismo hay una resurrección general y físico de los justos y los injustos. ¿Cuándo? En la segunda venida de Jesús. Okay. Para los premilenialistas hay una resurrección física de los justos y una resurrección física de los malos al final del milenio. Entonces, para ellos hay dos resurrecciones físicas. Entonces, por eso la pregunta, ¿qué es la primera resurrección? ¿Por qué? Bueno, los amilenialistas tienen otra perspectiva. La respuesta del premilenialismo, que es la primera resurrección, dicen que es una resurrección física después de o con la venida de Cristo. ¿Okay? Es una resurrección física con la venida de Jesús. Argumentos. Ellos notan, voy a regresar otra vez, ellos notan que este pasaje habla de dos resurrecciones. ¿Alguien que lea, por favor, versículos 4 al 6? Está en otra página. Capítulo 20, ¿verdad? Sí. También vi tronos y se sentaron sobre ellos los que se les concedió autoridad para juzgar. Y vi las almas de los que habían sido decapitados por causa del testimonio de Jesús y de la palabra de Dios, y a los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni habían recibido la marca sobre su frente ni sobre su mano. Volvieron a la vida y reinaron con Cristo por 1000 años. Esta es la primera resurrección. Los demás muertos no volvieron a la vida hasta que se cumplieron los 100 años. Bienaventurado y santo es el que tiene parte en la primera resurrección. La muerte segunda no tiene poder sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él por 1000 años. Okay. Entonces, un argumento es que tenemos aquí dos resurrecciones y la segunda resurrección es claramente física, o sea, no es una resurrección espiritual. Entonces dicen, eso implica que la primera resurrección también es una resurrección física, o sea, mismo contexto, dos resurrecciones. Solo tiene sentido, dicen, si las dos resurrecciones son resurrecciones físicas. Inciso B. La palabra traducida volvieron a la vida, esesasen, normalmente se refiere a la resurrección física. Entonces, cuando la Biblia dice que alguien vuelva a la vida, se refiere a una resurrección física. Entonces, ¿qué es la primera resurrección? Es una resurrección física de nosotros cuando Jesús viene. Inciso C. En el contexto, la segunda venida de Jesús en capítulo 19 indica que esta resurrección ocurre después de esta época, no durante esta época. Y enfatizan eso porque, inciso B, la respuesta del amilenialismo es muy diferente. ¿Okay? Si regresamos al amilenialismo, ¿okay? Entonces, para ellos, ¿dónde está el milenio? Está aquí, ¿verdad? Y el pasaje habla de una resurrección y luego otra resurrección después de los 1000 años. Entonces, ¿cuál resurrección sería esta? ¿La primera o la segunda? Para los amilenialistas. La segunda, o sea, la resurrección después de los 1000 años. Entonces, para ellos, ¿dónde está la primera resurrección? Y ellos dicen que la primera resurrección es una resurrección espiritual de los mártires cuando llegan al cielo, vuelvan a vivir, o sea, viven, no llegan al cielo muerto, o sea, no están en el cielo muertos, y allí reciben su trono como reyes y sacerdotes para reinar por la duración de esta época. Entonces, para ellos, en número 1, la resurrección es una resurrección espiritual.
¿Ok? Argumentos. Igual como la segunda muerte es espiritual, la primera resurrección es espiritual. ¿Ok? ¿Qué dijo versículo 6? Los que participan en la primera, ¿qué? La primera resurrección no comparten, ¿qué? La segunda muerte. ¿Ok? Bueno, la segunda muerte, ¿es física o espiritual? Es espiritual. Entonces dicen, la primera resurrección es una resurrección espiritual como la segunda muerte. Entonces los que participan en esa resurrección espiritual no comparten la segunda muerte que es espiritual. B. Los que participan en la primera resurrección, son los que se mantienen fiel hasta la muerte en esta vida. Ellos no participarán en la segunda muerte. El pasaje, recuerden el punto que hice antes, que este pasaje no habla de todos los santos, solo describe, los amilenialistas dicen, solo describe a un grupo de personas, las personas que murieron durante, ¿qué? La tribulación y llegaron al cielo como almas. Ellos son los que reinan. Entonces el pasaje, si se limita a ellos, está refiriéndose a su vida espiritual. Aunque murieron en la tierra, van al cielo. Inciso C. En el Nuevo Testamento hay una sola resurrección general para todos, los buenos y los malos. Entonces el punto aquí de los amilenialistas es que voy a poner esto, ¿dónde está mi? Aquí está. Si puedo controlarlo. ¿Ok? Okay. ¿Dónde estaba? Ok, sí, dicen que el Nuevo Testamento solo habla de una sola resurrección, ¿okay? Para todos, los justos y los injustos, no de dos, uno para los buenos y otros para los malos. Y usan como ejemplo Juan 5, 28 y 29. Dice, no se asombren de esto, porque viene la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz y saldrán de allí. Los que han hecho el bien resucitarán para tener vida, pero los que han participado en el mal, resucitarán para ser juzgados. Entonces Jesús dice que hay una sola resurrección general para todos, los buenos para la salvación y los malos para el juicio. Entonces eso implica que no podemos tener dos resurrecciones por los buenos y los malos separados por 1000 años. También notan que dicen, no se asombran de eso, dice el versículo 28, porque viene la hora, ¿okay?, en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Quizás estoy equivocado, pero quiero notar algo. Voy a buscar este pasaje en Juan. Versículo 25 del mismo capítulo dice, de cierto os digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeran vivirán. ¿Okay? Pero ¿cuándo pasará? Dice, viene la hora y ahora es. Entonces el punto es que esa volver a vida es la palabra zao que se usa en capítulo 20 de Apocalipsis. Es algo que está ocurriendo ahora. No solamente es algo que ocurrirá en el fin del mundo. Entonces hay ahora, dicen, una resurrección espiritual. Si yo muero, ¿okay?, no llego al cielo y no me quedo muerto. Yo llego al cielo y sigo viviendo. En un sentido es una resurrección espiritual. ¿Okay? Solo para que puedan decir que han escuchado ese argumento. Inciso D. La palabra esesasen es la palabra griega zao, que significa volver a vivir. ¿Okay? Se puede referir a una resurrección espiritual, la de regeneración. Aquí está el versículo que acabo de buscar. Juan 5, 25 y 28. Okay, ciertamente les aseguro que ya viene la hora
y ya ha llegado, que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que oigan vivirán. Entonces dicen que ese habla de una resurrección espiritual para nosotros. Juan 5:24, el versículo anterior. Ciertamente les aseguro que el que oye mi palabra y cree al que me envió, ¿tiene qué? Tiene vida eterna. No será juzgado, sino que ha pasado de la muerte a la vida. Entonces el punto es, esa palabra se puede referir a qué? Una resurrección espiritual. Entonces eso es como lo argumentan. ¿Okay? ¿Preguntas sobre esta pregunta? ¿Cuál es o qué es la primera resurrección? Entonces, la primera resurrección es espiritual. Según el amilenialismo. Okay. Para el premilenialismo es físico en la segunda venida de Cristo. Hay dos posturas entre los amilenialistas, para estar claro. Para algunos, la primera resurrección pasa el momento de la salvación, cuando Dios me salva. Para otros es cuando uno muere y va al cielo. En este momento ocurre la primera resurrección de Apocalipsis 20. Son dos posiciones entre los amilenialistas. Entonces hay una división entre ellos sobre la pregunta, ¿cuándo exactamente es esa resurrección espiritual? ¿Es el momento de la salvación? Y de hecho los que dicen que es el momento de la salvación usan Juan 5:24. Si alguien oye mi palabra y cree al que me ha enviado, tiene vida eterna, no será juzgado, sino que ha pasado de la muerte a la vida. Es una resurrección espiritual en el momento de la salvación, dicen. Okay. Espiritualmente soy resucitado. Y yo creo eso. O sea, la pregunta es si esta resurrección espiritual es la resurrección de Apocalipsis 20. Eso es la pregunta. Okay. Entonces, todos los cristianos creen que en el momento de la salvación uno pasa de la muerte a la vida. Okay. Entonces, Efesios 2 dice que nosotros estábamos muertos en nuestros pecados, Dios nos resucitó, o sea, nos dio nueva vida. Entonces sí hemos sido resucitados. La pregunta es si es la misma resurrección a que se refiere en Apocalipsis 20. Okay. Los amilenialistas dicen sí, o sea, la resurrección espiritual pasó ya. Okay. Cuarta pregunta. ¿Qué es la batalla de Gog y Magog y cuándo será? ¿Alguien que lea por favor otra vez versículos 7 al 10? Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será soltado de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 extremos de la tierra, a Gog y Magog, a fin de reunirlas para la batalla. El número de ellas es como la arena del mar, y subirán sobre la altura de la tierra, rodearán el campamento de los santos y la ciudad amada. Pero descendió fuego del cielo y los devoró, y el diablo que los engañaba fue arrojado al lago de fuego y azufre, donde también está la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Okay. Muy bien. Gracias. Entonces, número 4, página 123. ¿Qué es la batalla de Gog y Magog y cuándo será? En Ezequiel 38 y 39, el rey Gog de Magog, que es un país, una nación, se levantará contra el pueblo de Dios y con las otras naciones ataque al Israel, pero es destruido por Dios. En Apocalipsis 20, versículos 7 al 10, esta batalla ocurre cuando Satanás es soltado del abismo. ¿Cuándo será? Okay. La respuesta del premilenialismo. La batalla de Gog y Magog es una batalla después del reino terrenal de Jesús de 1000 años. Entonces, Jesús viene, reino de 1000 años, hay un tiempo corto donde está suelto Satanás, él sale, engaña a las naciones, los recoge, ¿para qué? Para pelear contra Dios y son destruidos.
Argumentos. Los no creyentes en el milenio serán engañados por Satanás. O sea, si nosotros vamos a estar reinando, obviamente nosotros no vamos a participar en la rebelión, pero va a haber gente no salva, no cristiana en el milenio. Entonces ellos son las naciones que se van a levantar contra Dios. Después de esa batalla, eso es un punto importante para el premilenialismo. Después de esta batalla, Satanás es arrojado en el lago de fuego y azufre, pero nota lo que dice, donde también están la bestia y el falso profeta. Entonces el punto es, parece que cuando fue la bestia y el falso profeta arrojado a ese lugar. En capítulo 19, en la segunda venida. Entonces parece que está diciendo que ya 1000 años después, ya Satanás va a reunirse con sus dos siervos ahí en el lago de fuego. Lo ven como con 2 eventos separados por 1000 años. Indica que son eventos diferentes. Entonces él fue arrojado a ese lugar donde también están, o sea, ya están la bestia y el falso profeta. ¿Okay? La respuesta del amilenialismo es la misma batalla final que fue mencionada en Apocalipsis. Ahí debo poner Apocalipsis antes en Apocalipsis. Okay, recuerdan que dije el otro día que tenemos un libro cíclico y que varias veces cuenta la gran batalla final. La sexta trompeta cuenta la gran batalla final. ¿Y qué dice? Que las naciones de la tierra se van a reunir para pelear contra el Cordero. También la sexta copa describe las naciones de la tierra reuniéndose para pelear contra el Cordero. También capítulo 19 describe ese mismo evento. Las naciones con sus ejércitos vienen para pelear contra Jesús. Él viene en caballo blanco y los destruye. Entonces nos quedamos claro ahí que en la segunda venida sí hay una batalla, podemos decir la batalla final de las naciones. Los amilenialistas dicen, la descripción de Satanás engañando a las naciones y reuniendo las naciones para pelear contra Dios en 20 es muy parecido a lo que pasó antes en la segunda venida. Le comenté a Jonathan esto durante el break, que en capítulo, ¿cuál era? De las copas o de las trompetas. Sí, de las copas. La sexta copa sale de la boca del dragón y de la boca del falso profeta y de la bestia 3 ranas. O sea, son espíritus malvados que van a las naciones y los engañan. ¿Para qué? Para reunirse y pelear contra el Cordero. Entonces los amilenialistas dicen en capítulo 20, cuando dice que Satanás es soltado y engaña a las naciones para pelear, eso es exactamente lo que se describe antes. Entonces ellos ven la batalla de Gog y Magog como ¿qué? Armagedón. Esa es la batalla final de capítulo 19. Okay. El resto, inciso B, siguiente página, el resto del Nuevo Testamento indica que habrá un tiempo de rebelión y de mal antes de la segunda venida. Entonces el punto es, no es que hay un tiempo de rebelión y mal al final de esta época, y luego un milenio, y luego va a pasar la misma cosa. No, Satanás es atado en esta época por la cruz de Cristo, pero Dios lo va a soltar al final de esta época para engañar a las naciones con la bestia, con la falsa profeta, para pelear contra Cristo. ¿Okay? Conclusiones. Hay mérito en las dos opciones. Cada posición puede defenderse con Apocalipsis 20. ¿Okay? Número 1, hay mérito en las dos opciones. Número 2, cada posición se puede defender con Apocalipsis 20. Espero que eso se quede claro. Okay. Muchas veces las personas son muy, no sé qué es la palabra. Puede funcionar.
dogmático es la palabra que busca, muy dogmático en cuanto a su posición. Y está bien si estás convencido de una posición. Pero hermanos, si estás convencido de una posición, por lo menos debes ser humilde para decir, pero sí entiendo esa perspectiva o sí veo su argumento. Entonces, cuando las personas me dicen, es que yo he estudiado el amilenialismo y no lo entiendo, no me tiene nada de sentido. Y mi respuesta es, tienes razón, no lo entiendes. ¿Okay? Porque si lo entendieras, dirías, ok, no estoy de acuerdo, pero sí de dónde viene su argumento. Número 3, es un asunto importante, pero no primordial. No es el asunto más grande en el mundo. No debemos, creo, pelear, poner las guantes sobre la escatología. ¿Okay? Mira, hay detalles de la escatología que son claros y sí debemos pelear por ellos, como la segunda venida. Jesús viene. ¿Okay? Eso es una doctrina fundamental para nosotros. ¿Okay? Pero el tiempo y cómo será, esas cosas no deben separarnos. Número 4, como cristianos, no debemos separarnos de otros cristianos por nuestra escatología. Ok, el juicio final, capítulo 20, versículos 11 al 15. El juicio final. ¿Alguien que lea 11 al 15, por favor? Y vi un gran trono blanco y aquel que estaba sentado en el trono, de cuya presencia huyeron la tierra y el cielo, y no se halló lugar para ellos. También vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono, y los libros fueron abiertos. Otro libro fue abierto, es el libro de la vida, y los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros, según sus obras. El mar entregó los muertos que estaban en él, y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que estaban en ellos, y fueron juzgados, cada uno según sus obras. La muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, el lago de fuego, y el que no se encontraba inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. Okay. Inciso A. Habrá un juicio final en el cual todos serán juzgados según sus obras. Notan que esto es enfatizado, según sus obras. Alguien que lea, por favor, Hechos 17, 30 y 31. Por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, Dios declara ahora a todos los hombres en todas partes que se arrepientan, porque Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia, por medio de un hombre a quien Él ha designado, habiendo presentado pruebas a todos los hombres cuando los resucitó de entre los muertos. Okay. Entonces Él ha establecido un día de juicio para todos. Y 1 Corintios 4, 5. Por tanto, no juzguen antes de tiempo, sino esperen hasta que el Señor venga, el cual sacará a la luz las cosas ocultas en las tinieblas y también pondrá de manifiesto los designios de los corazones. Entonces cada uno recibirá de parte de Dios la alabanza que le corresponde. Okay. Entonces Pablo está diciendo, deben dejar de juzgarse, o sea, que no juzgan unos a otros. ¿Por qué? Porque viene el día de juicio. Dios un día nos va a juzgar. Inciso B, ¿cómo será? ¿Cómo será ese juicio? Bueno, primero, Jesucristo será el juez. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, porque otros pasajes hablan de eso. Segunda de Timoteo 4:1. En la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y los muertos, por su manifestación y por su reino, te encargo solemnemente. Hechos 10:42. Y los mandó predicar al pueblo y testificar con toda solemnidad que este Jesús, el que Dios ha designado como juez de los vivos y de los muertos. Juan 5, 28 y 26 y 27 es el pasaje que habla de la resurrección que acabamos de ver. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también le dio al Hijo tener vida en él mismo.
y le dio autoridad para ejecutar juicio porque Él es el Hijo del Hombre. Entonces Jesús es el juez de todos y eso pues a través del Nuevo Testamento presenta a Jesús como el juez. Todos, número 2, todos los incrédulos y los creyentes se juzgarán. ¿Okay? Todos serán juzgados. Romanos 10, por favor. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O también tú, ¿por qué desprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Dios, porque está escrito, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua alabará a Dios, de modo que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí mismo. Entonces, el juicio es para dar cuenta de nosotros mismos. Segundo de Corintios 5:10, por favor. Porque todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo, para que cada uno sea recompensado por sus hechos estando de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo. Okay. Apocalipsis 11:18. Las naciones se enfurecieron y vino tu ira y llegó el tiempo de juzgar a los muertos y de dar la recompensa a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Okay. Entonces, el juicio es para dar recompensa ¿a quién? A todos, a todos. Número 3, todos reconocerán y confesarán que Jesús es Señor. Okay. ¿Recuerdan Filipenses 2:9 al 11? Okay. Todos en el cielo, debajo de la tierra, se confesará que Jesús es el Señor. Romanos 14 también cita la misma idea. Romanos 14, 10 y 11 dice, todos tendremos que compadecer ante el tribunal de Dios. Está escrito, y esa cita viene de Isaías 45:22. ¿Okay? ¿Escuchan? Tan cierto como yo vivo, dice el Señor, ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. ¿Cuándo ocurrirá eso? En el día de juicio. ¿Okay? En el día del juicio. El tribunal de Dios. Ok, entonces aquí tenemos una quinta pregunta. ¿Cuándo será este juicio final en Apocalipsis 20? Y ya pueden adivinar qué son las dos respuestas. ¿Qué diría el premilenialismo? Según el premilenialismo, ¿cuándo será ese juicio final del gran trono blanco? Sí, para el premilenialismo es después del milenio. Entonces es un juicio distinto, quizá para algunos, es un juicio distinto del juicio de Mateo 25. Mateo 25 dice que cuando Jesús viene, ¿qué va a hacer? Va a separar entre los suyos y los malos y va a juzgarlos. ¿Okay? Entonces, para el premilenialismo, algunos dicen que habrá 2 o más juicios. Dicen que el juicio de las naciones es distinto al juicio de capítulo 20. Algunos dicen que hay un solo juicio que ocurrirá después del milenio. Entonces ellos dirían, en Mateo 25, cuando Jesús dice que cuando el Hijo del Hombre viene, va a poner su trono y va a juzgar, que eso realmente es el mismo de Apocalipsis 20, solo que Jesús no menciona el milenio que está entre los dos puntos de tiempo. ¿Okay? Yo creo que es una de las dificultades más grandes para el premilenialismo. Es que parece en la Biblia que hay un solo juicio, pero claramente la Biblia enseña que ese juicio ocurrirá en la segunda venida. Entonces, si hay un milenio, o requiere que decimos que hay un segundo juicio final, o que decimos que el juicio de Jesús en su venida realmente espera 1000 años. Es, yo creo, una dificultad para el premilenialismo. Okay, la respuesta del amilenialismo.
Bueno, ellos dicen que hay un solo juicio, ocurre inmediatamente después de la segunda venida, ¿ok? Como el juicio del Hijo del Hombre cuando venga en su gloria, Mateo 25. ¿Que recuerdan lo que dijo en Mateo 25 Jesús? Versículo 41, dice, apártense de mí, malditos, ¿a qué? Al fuego eterno, ¿ok? Versículo 46, aquellos irán al castigo eterno, los justos a la vida eterna. Entonces el punto del amilenialismo es, cuando viene Jesucristo, va a haber inmediatamente un juicio en este momento a que entran. No en un milenio, sino en qué? O el fuego eterno o en la vida eterna. ¿Okay? Primera de Corintios 15 es otro pasaje importante que parece que indica que cuando Jesús viene va a haber una resurrección. Chicas, por favor. Cuando viene Jesucristo va a haber una resurrección y se va a destruir la muerte. Eso no deja lugar para una batalla final al final del milenio, más muertes. O sea que la muerte se destruye en la resurrección que ocurre en el momento de la segunda venida. ¿Okay? Entonces eso es la respuesta del amilenialismo.